Estamos en el aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana. Es el aeropuerto nacional de Pachuca, Hidalgo. Volaremos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles en un ultraligero que tiene nombre ZT Supralight, y vamos a ponerlo en marcha. Vamos a observarlo. Está simpaticón el avioncito. Bueno, vamos a, como siempre, recuerden checar los frenos. Ahí está. Abrimos la válvula de combustible. Abrimos el estrangulador. Al acelerador le damos una media pulgada. Batería, generador, y le damos, checamos que no haya nadie libre. Está libre, pues damos. Acá damos los avionics. Cerramos el estrangulador. Checamos que tengamos los datos adecuados. Santa Lucía es MMSM, metro, Sierra Metro. Dice Base Aérea Militar Santa Lucía. Aquí todavía no actualizan los datos. No actualizan el nombre. Les falta una actualización porque inclusive parece que las pistas no aparecen tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Checamos temperaturas, todo en verde, rangos verdes. Y pues listos para partir. Muy ligerito ese avioncito, para 2 plazas solamente. Y aceleramos. Bueno, las condiciones meteorológicas son reales. Se supone que son en el momento en el que estamos realizando el vuelo. Y de acuerdo a las reglas de vuelo, a la altura la altitud a la que debemos volar, pues corresponderían los números pares,
pero como es visual aumentaríamos 500. Recuerden de los videos anteriores la explicación que se le dio. Les recuerdo que los videos llevan una secuencia desde el primero que aparece. Entonces pues en todos tienen cierta instrucción para que pues conozcamos a detalle todos los instrumentos y todo lo que requerimos saber para medio aprender a manipular este programa, ¿no? Entonces sí, en cada video se da cierta instrucción, y ya estos últimos pues ya nada más son puros vuelos en los que debemos de aplicar lo que se explicó en videos anteriores. Pues aquí la altitud adecuada, la correcta, la que debemos de volar para que no tengamos ningún problema, pues serían 8500 pies. Nos mantenemos en eso. Si acuerda que si hubiera sido por instrumento, pues serían los pares, serían los 8000 o 6000, 8000. Bueno, los 6000 pies no, porque la altura en la que está aquí el terreno es mucho más alta, pero sería de 8, 10, 12. Pero como es visual, no es por instrumentos, pues son 8500. Pues nuestra margen izquierda está la carretera federal 85, que es la que va a la Ciudad de México. En realidad pues es un vuelo muy corto. Parece que el tiempo, el aire está tranquilo. Y vámonos a frecuencia de torre. Tenemos que el aeropuerto más cercano a nuestra ubicación actual es la base, es el número 4, base aérea. Utilizamos la torre y solicitamos el aterrizaje. Tower flight design X-ray Charlie, Alpha Alpha 40 is 19 miles northeast, 8,500 feet with India to land. Flight design X-ray Charlie, Alpha Alpha 40 tower. Altimeter tree 0.05 wind 196 at 10. Fly straight in runway 22. Make straight in runway 22 flight design Alpha 40. Bien, el viento es del 196 con 10 nudos. Nos autorizó a aterrizar en la pista 22. El altímetro nos dice que 3005. Le damos con la letra B para... Ahí está, actualizado y ajustado el altímetro. Nada más 2 plazas. Solamente 2, pues ahí vamos. Pues ya está todo zona se encuentra plana hasta
el aeropuerto, todo está, es como un valle, pues. No que otro cerrito ahí, pero nada, nada, nada prominente ahí para tener precaución. Nada más, pues sí, ya conociendo la zona, con cuidado, ¿no? Vamos a Aerovía Gris por abajo y no fallamos. Recuerden que así se le menciona cuando no conocemos el lugar. Pues, te vas por la Aerovía Gris siguiéndola y pues es la carretera ya. Ahora sí que no hay pierde, se nos lleva si no sabemos el lugar donde andamos, con eso nos guiamos. En este caso pues sí traemos afortunadamente GPS. Estamos cerca de Tizayuca. Por aquí hay una pista según el GPS. Aquí. Vamos a ubicarla. Flight design Alpha 40, wind 1906 at 10. Cleared to land runway 22.
Cleared to land runway 22 flight design Alpha 40. Un sobrevuelo. Para ver las inmediaciones del aeropuerto. La pista principal, esa que se ve ahí, pero no están las demás, pues que todavía no aparecen. Y es que en algunas ocasiones se requiere de un permiso especial para para autorizar el que el aeropuerto aparezca tal como debe de ser. Entonces, como esto es relativamente nuevo, aparecen pues las otras, pero todavía no terminadas, las otras pistas. Y es que siempre para la autorización de aeropuertos, que en donde tiene que ver la milicia, pues es un poquito más difícil el que autoricen, pues el que pueda aparecer tal como está, ¿eh? Siempre es un poco más especiales, más pues usan más, tienen más más reglas, más lineamientos, más, según ellos, por seguridad, pues consideran en algunos casos como seguridad nacional. Por ejemplo, que en otro caso que tenemos acá en el aeropuerto de Tuxtla, hay un errorcillo ahí. El de Terán le pusieron, está mal ubicado, le ponen el de Ángel Albino Corzo, que es el aeropuerto principal que se encuentra retirado de la ciudad, y el aeropuerto militar de Terán, que es el que se encuentra ahí cerquita, casi dentro de la ciudad. Están cambiados los nombres. No sé si sea por lo mismo. Bueno, pero pues este es lo que tenemos, y pues es lo que vamos a utilizar. Solamente quería pues mostrarles cómo se representa aquí en el simulador el aeropuerto, y pues esperemos que lo actualicen, y si no, pues cuando menos ahí tenemos la pista, para una buena pista para descender, sin sistemas ni ILS, sin mayor, no hay anuncios, no hay nada. Mejor, como lo construyeron muy rápido, todavía les falta acá el ponerlo al tanto, ¿eh?
Bueno, pues vamos a iniciar el descenso. Ya quería bajar en la otra, pues sí lo puedo bajar hasta en la otra. Este avioncito lo puedo bajar fácilmente en cualquier pista, es lo bueno. Y pues tiene solamente aquí dos, esa primera y la otra que está hasta el final, ingresos para hacia la zona del aeropuerto. Flight Design Alpha 40 exit runway when able. Es hasta acá, tenemos que recorrer un buen tramo. Flight Design Alpha 40 exit runway when able. Ahí vamos, no se me desespere, mi torrero, no se me desespere. Ahí vamos, ya es que me dice que en la primera oportunidad que tenga abandone la pista, pero pues está muy retiradas las calles de carreteo de una a la otra, así que Flight Design Alpha 40 contact ground on 121.8. 121.8 for Flight Design Alpha 40. Ground Flight Design X-Ray Charlie, Alpha Alpha 40 request taxi to parking. Flight Design X-Ray Charlie, Alpha Alpha 40 taxi to General Aviation parking using taxiway. Taxiing to General Aviation parking using taxiway Flight Design Alpha 40. bueno, pues vamos a área de estacionamiento. Aquí todavía no aparece como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero pues es el mismo, más le cambiaron de nombre y lo dejaron bonito. Pues que aquí todavía ni siquiera están pintadas no tiene nada de los lugares donde debe uno carretear y zonas que no.
Vamos acá con el despachador. Está diciendo que para acá. Es que es muy sensible. Hasta ahí. Pues llegamos. Un vuelito corto, pero muy bien. Ahí está. Vamos a proceder pues a apagarlo. Y pues muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima.